Jesús ahora es escarnecido y azotado. Miguel, hay por ahí una imagen, por favor. ¿Quién es el cargador del celular? En mi mochila. Sí. Se está acabando. Sí. Jesús es escarnecido y azotado. Vamos al 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, por ahí hay una imagen que encontré donde está Jesús con los ojos ahí. No se ve muy bien por la luz, pero le vendaron los ojos y le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza quién es el que te golpeó. Imagínate que te tapen los ojos, no sabes ni quién te pega, y le decían: profetiza quién es el que te golpeó, ¿no? Y decían otras muchas cosas, injuriando. ¿No? Jesús enmudeció. Él no iba a caer en la tentación de responder a hombres, ¿sí? No era un juego. Lo que estaba haciendo Jesús era verdaderamente serio, ¿no? Era una injuria. Se estaban burlando de él. Lo golpeaban y le preguntaban. Pero obviamente él sabía todo. Él sabe todo, pero no iba a hacer. Él hace su voluntad. Él es soberano. Yo te diría, ¿te imaginas a Jesús con el poder que tenía, con todo lo que sabía, como dice ahí que él sabía, claro, soportando la burla, los golpes y el escarnio sobre él? Y te voy a decir por qué lo hizo. Por amor a ti y a mí. Por amor a nosotros, Jesús soportó todo ese escarnio. Veíamos al principio, ¿no? Si pudo salir de en medio de los que lo tenían para despeñarlo, tuvo el poder de zafarse y de que ni lo vieran salir, de pasar en medio de ellos e irse. ¿No podía haber hecho algo? Claro, pero él sabía perfectamente que era necesario lo que estaba padeciendo. Era necesario eso que él estaba sufriendo. Esos golpes, yo te diría, amado, esos golpes eran los que nosotros debíamos recibir. Porque nosotros sí hemos pecado. Nosotros sí somos todo lo que a él estaban inculpando. Eso sí es la humanidad entera. Pero él no. Pero lo hizo por amor a nosotros. Y después lo llevaron al concilio. Imagínense, dice, cuando era de día, o sea, pasó toda una noche así, en esa situación. Todo, desde que lo capturan en Getsemaní y de repente amaneció. Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, y ahí está Jesús ante el concilio, ahí están los sacerdotes, ¿no? Con sus túnicas, muy santos. Como sabemos que a los hombres hoy les gusta ver, ¿no? Hombres de túnica que parezcan santos, juzgando a Jesús. Los fariseos diciéndole, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Jesús no estaba nuevamente cayendo en un juego de ellos. Él sabía perfectamente que no iban a creer, ¿no? Él sabía quiénes eran ellos. Y muchas veces, ¿no? A veces decimos, oye, pero ¿cómo es que hay quienes son elegidos y hay quienes no? Jesús sabía perfectamente, porque si no, les hubiera predicado, ¿no? Les hubiera dicho, yo soy aquel, les hubiera utilizado Isaías, hubiera utilizado Jeremías, hubiera utilizado a los profetas para convencerlos. Sin embargo, Jesús, ¿qué les dijo? También si os preguntare, no me responderéis, dice. Y si se los dijere, no creeréis, ni me soltaréis. Jesús no les respondió a lo que ellos querían, ¿no? Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Eso es lo que él respondió. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y en eso imagínate el shock para ellos. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? O sea, no nada más, ¿no? O sea, ¿ahora eres el Hijo de Dios? Y les dijo, vosotros decís
que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Eso lo utilizaron para culparlo, ¿sí? Él está diciendo que es el Hijo de Dios. Para ellos era, casi dijeron, suficiente. Ya lo tenemos. Él mismo lo está diciendo. Amado, yo veo aquí a un hombre firme, decidido y valiente. Ese es nuestro Salvador. En ningún momento titubeó. En ningún momento se dejó intimidar por el concilio, ¿no? Todos los ancianos, los sacerdotes lo tenían ahí, a él solo, indefenso, porque ni siquiera estaban ya los 12, sus discípulos, nadie. Lo dejaron solo enfrentando a toda esa multitud y a esos religiosos que estaban juzgándolo, que estaban buscando culparlo para matarlo. Él no se intimidó ante ninguna de sus preguntas. Cuando le preguntaron si era el Cristo, les dijo eso, ¿no? Si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Y cuando le preguntaron, ¿no?, si era el Hijo de Dios, en ningún momento lo negó. Él no dijo: no, déjenme por favor, no soy, mejor. Esto ya se puso duro, me están golpeando, sé lo que va a pasar. En ningún momento. Ese, amado, es nuestro Salvador y Señor, nuestro ejemplo de vida. ¿Cómo debemos de ser? Valientes, firmes como Él. No negar cuando estemos en una situación difícil. No podemos negarlo a Él. Tenemos que demostrar que somos hijos de Él. Nosotros también hoy somos hijos de Dios. Y esa es la actitud que debemos de tomar. ¿Ok, pequeños? ¿Cómo debemos de comportarnos? Bien. Valientes y firmes como Jesús, en toda situación y en todo momento. Siempre yo te diría, confesemos a nuestro Señor Jesús, nunca neguemos al Hijo de Dios, incluso ante cualquier situación que pueda venir y que va a venir. Sí les puedo decir que por ser seguidores de Él nos van a perseguir. Por ser seguidores de Él nos van a señalar, porque no estamos en las cosas del mundo. Hoy la religión tradicional está aceptando las cosas del mundo, ¿no? Y sabemos que esas son las cosas que le gustan al mundo, ¿no? Qué bueno es, ya van a bendecir matrimonios homosexuales, ¿no? El Papa ya los bendice. Y ahí es donde entonces el mundo se va a volcar. Pero si nosotros decimos eso es incorrecto, es pecado, ¿qué creen que va a pasar? Y hoy pasa ya, Hoy pasa. Hoy podríamos ir a la cárcel. ¿Sí? Todavía no avanza. Pero va a llegar un día en el que si entra alguien y dice: ¿tú eres pastor? Cásanos. ¿No puedo hacerlo? ¿Me podrían encarcelar? ¿Sí? Si alguien de nosotros no acepta, ¿no?, algo como lo que el mundo está aceptando, ¿qué creen que va a pasar? Van a venir tiempos difíciles, amados. Yo les diría que por eso tenemos que estar firmes en la fe y conocer la palabra de Dios. Porque el que no conozca, ¿qué creen? Va a hacer lo que hace este señor, ¿no? El Papa. No, pues vamos a bendecirlos. No pasa nada. Vamos a juntarnos con los musulmanes, con los judíos, aunque no crean en Cristo, aunque nieguen a Cristo, y ahí anda besándolos, ¿no? Besándole la mano al gran imán, las filacterias, política. Amados, nosotros tenemos que ser firmes, así como Él fue firme, delante de los poderosos, delante de los religiosos, incluso ahorita vamos a ver qué sigue, delante de Pilato, de los romanos. Jesús en ningún momento mostró cobardía, siempre firme en la fe. Nuestra fe debe de fortalecerse día a día. Debemos de ir a la palabra día a día para que Él nos fortalezca y podamos en esos días nosotros mantenernos
firmes. Y dice en el 23, Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Esto que mencionaban, amado, que pervertía a la nación y que prohibía, ¿no?, dar tributo al César, nos deja ver que estos hombres estaban influenciados por el padre de mentira, ¿no?, por Satanás. Porque bien sabemos que Jesús mismo, cuando le preguntaron sobre los impuestos, ¿no?, ¿qué les dijo? Así es, en ningún momento les dijo no los paguen, debían pagarlos. Dijo: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso les puedo decir que era una gran mentira con la que lo estaban acusando. Era una mentira despiadada que tenía el propósito de ¿qué? De poner a Jesús como un delincuente. ¿Y qué estaban utilizando? Por supuesto, lo que más le molestaba a Roma, ¿no? El dinero. Si le decían a Roma que Jesús les estaba incitando a no pagar impuestos, de inmediato, ¿qué iba a hacer Roma? No, ¿cómo? Si aquí lo que importa es la lana, no importa en lo que crean, ¿no? ¿Les suena? No importa en lo que creas, ¿no? Todos aquí ahí podían vivir griegos en Roma, podían vivir judíos, podían adorar a quien quisieran, siempre y cuando pagaran tributo al César, ¿no? Entonces, ellos estaban utilizando exactamente la estrategia donde iba a molestar a Roma. O sea, él está contra César, ¿no? Que decían que el César era ¿quién? Dios, ¿no? En la tierra, ¿no? ¿Les suena también? El representante de Dios en la tierra. Los romanos así eran, amados. Querían ver hombres poderosos sentados en tronos, túnicas, ¿sí? Y aquí vemos a Jesús que estaba recibiendo esas falsas acusaciones. Y dice el 5, ¿no? Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Amados, esto por lo que estaban acusando a Jesús se llama disensión. Escuchen, apréndanse bien ahorita este nombre, ¿sí? Esta palabra, disensión. Disensión significa que está, no. La disensión es cuando alguien alborota al pueblo, cuando lo levanta. Esa es la disensión. Cuando anda haciendo, ¿no?, meetings y los está levantando en contra de la autoridad. Esa es la disensión. No, pero la mentira que decían claro, es calumnia. Lo que estaban haciendo era calumniarlo, porque él nunca hizo eso. En ningún momento fue contra el César, ni les dijo no paguen impuestos, ¿no? Andaba alborotando al pueblo como ellos decían. No. Y entonces lo llevaron ante Herodes. Porque Pilato, dice, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Dijo, o sea, él anda predicando desde Galilea. Dijo, ¿es Galileo? Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Dijo, ¿cómo me lavo? Pues dáselo a Herodes, ¿no? Esto le corresponde a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Casualmente Herodes andaba en Jerusalén en esos días. A él le correspondía otra jurisdicción, Galilea, hacia allá, ¿no? Pero estaba por ahí, por Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle y hacer alguna señal. Había oído tantas cosas Herodes que dijo, yo quiero ver a ese hombre, ¿no? Es Jesús el que hablan, que hace, a ver si viene aquí y hace algo, ¿no? Una señal. Pues no era un show, no era un espectáculo, pero sabemos quién era Herodes, ¿no? Y le hacía muchas preguntas. Pero ¿qué creen, niños? Herodes le preguntaba, ¿y qué creen que hacía Jesús? Él nada le respondió.
Jesús estaba callado. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Seguían: Él es, Él es. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Imagínense, yo creo que Herodes se molestó tanto que Jesús no le respondía y que todos lo estaban presionando. Le sacó soldados para escarnecerlo. Y vistiéndole una ropa espléndida. ¿Hay otro, Miguel? Ya, vamos en Herodes. Ahí está ante Herodes. No le responde Jesús. En todo el tiempo estuvo callado. Y hay otra, perdón, creo que donde lo... No, ya se pasó. Bueno, lo vistió. Aquí está. Es que se ve muy poco. Lo vistió con una ropa espléndida. Y lo regresó a... Ahora sí la que sigue. A Pilato. Y lo regresó con Poncio Pilato. Pero ya escarnecido, latigueado, incluso ya le habían puesto una corona de espinas, ¿sí? Una corona de espinas. Y estando con Pilato nuevamente, ¿qué dice la palabra en el 12? Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Imagínense lo que los unió y los hizo amigos. La causa que los unió. ¿Les suena también con las cosas que pasan hoy en el mundo? Sí. La maldad une a los gobernantes, ¿no? Cuando están, hoy, ¿qué dice la OTAN? Hoy estamos más unidos que nunca, ¿no? Y hoy Rusia está hoy es más amiga de China que nunca, porque están unidos en contra, ¿sí? Así es la naturaleza del hombre. Para hacer lo malo, todos son amigos. Para la fiesta, ¿no? No, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer esto. Uy, ahí todos, ¿eh? Pero cuando les dices, vamos a escuchar la palabra, pues, ya no hay amigos, ¿no? Para lo malo, todos puestos. Para las cosas del Señor, nada, ¿no? Aquí me lo muestra así, ¿no? Pilato y Herodes, que no se hablaban, que eran enemigos, ahora ya eran amigos ese día. Y Jesús es sentenciado a muerte. En el 13 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Qué decía la multitud? Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este sí había hecho en la cárcel por sedición. Fíjense, este sí había sido echado en la cárcel por, ¿cuál fue la palabra que les dije? ¿Ya se les olvidó? Que se aprendieran. Sedición, ¿ok? Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. ¿Se dan cuenta? De lo que estaban acusando a Jesús, los sacerdotes y los ancianos, era por sedición. Le decían que alborotaba al pueblo y que andaba haciendo que no pagaran, ¿no?, los impuestos al César. Ese Barrabás sí había estado ya en la cárcel, o sea que era un culpable, ¿no?, probado, porque ya estaba en la cárcel y ahora iba a cumplir la sentencia de ir a la cruz, porque además era homicida. ¿Y qué dijo el pueblo? Repítanlo. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. A Barrabás sí lo querían soltar. ¿Por qué? Porque dice que había necesidad de soltarles a uno a cada fiesta. Los romanos
soltaban a un ladrón, ¿sí?, en cada una de las fiestas judías, y se acercaba la fiesta de la Pascua. Entonces, para la Pascua les iban a soltar a un ladrón. Entonces les dice: ¿a quién quieren? ¿A este? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! Imagínense, al que sí sabían que era sedicioso, que había hecho sedición, al que era homicida. Él sí había matado a alguien, y a varios, según Barrabás había matado. Amados, ¿se dan cuenta? Este es un momento clave. Por eso les decía, fíjense en esa palabra sedición. De lo que estaban culpando a Jesús, que era mentira, era una calumnia, que era de Barrabás realmente, le iban a imputar prácticamente esos delitos y esos pecados a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre llamado Barrabás, yo te puedo decir, este que fue preferido por el pueblo, homicida, de sedición comprobada, nos muestra que Jesús iba a cargar con los pecados que Él no cometió, pecados que Él no hizo, delitos que Él no cometió, pero que Él sí iba a cargar con esos pecados no de Él, sino los pecados de nosotros, amado. Yo te diría, nosotros somos Barrabás, por quien Jesús tomó el lugar. Él tomó el lugar de Barrabás en la cruz, la que le correspondía a Barrabás, Él la tomó. Y de la misma manera, ¿se dan cuenta? Él tomó nuestros pecados y fue a la cruz. Cristo nos sustituyó a nosotros en la cruz, ¿sí? Nuestros delitos y pecados fueron pagados por Él, por un inocente. Y dice el 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Él les dijo por tercera vez, nuevamente Pilato, no queriendo crucificar a Jesús porque no encontraba en él nada. Y además sabemos por otros evangelios también que en sueños su esposa Claudia le había advertido, le dijo: no mates a este hombre, porque soñé en sueños, me he revelado que vas a cometer un grave error. No puedes matar a este hombre. No sé este hombre quién es, pero mis sueños me revelaron que no lo debes de matar. Cargarás con la sangre de un inocente. Por eso Pilato también no quería, ¿no? No quería. Pilato era bueno y malo. Pues Pilato era un gobernador romano. Pues finalmente no podemos decir si era bueno o malo, porque pues no conocía al Señor, ¿no? Era romano, él tenía otras costumbres, eran idólatras, ¿no? Para él no era más que un acto político, ¿no? No tenía que ver, a él no le importaba si Jesús decía que era rey de los judíos, ¿no? Él lo que quería quedar bien era con el pueblo, ¿no? Entonces, pero por lo que le había dicho su esposa se inquietó, y porque además él mismo se los decía: es que no halló culpa, ni Herodes halló culpa. O sea, ¿por qué lo quieren matar? ¿Por qué lo quieren crucificar? Si ya le preguntamos, lo interrogamos, lo juzgamos y no hallamos culpa, ni Herodes ni yo en él. El pueblo, ¿sí?, enardecido, se fijan, crucifícale. O sea, estaban en contra de Jesús. Lo que querían era que lo mataran. Y dice, cuando les dice: lo castigaré pues y lo soltaré, ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se le hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, a Barrabás, y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Yo te diría, amado, el pueblo judío decidió ese día a favor de Barrabás y en contra de Dios.
Ese es el destino hoy del pueblo judío que está viviendo. Al inocente, crucificarlo, y al homicida, liberarlo. En vez de decidir tener un rey justo y poderoso, que era Jesús, Dios mismo, decidieron por un delincuente. Por eso yo te diría, a lo largo de la historia del pueblo judío, ¿qué han sufrido? Persecución, lo que ellos eligieron. Ese momento para el pueblo judío fue determinante. Tomaron una decisión y mataron a su rey, al rey poderoso y justo que era Jesús, y decidieron por Barrabás, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mataron a su rey y decidieron perdonar al homicida. Esa persecución, ese escarnio, esos bombardeos que reciben de otras naciones, amado, no van a cesar hasta que venga nuestro Señor Jesús. Y ellos se darán cuenta que al que traspasaron era el verdadero Mesías. ¿Se imaginan qué dolor van a sentir? Tuvieron a Jesús con ellos. El Señor cumplió su promesa de darles un Mesías, un Salvador, y lo mataron. Y lo cambiaron, lo intercambiaron por un homicida. Cuando venga Jesús se darán cuenta que el que traspasaron era Él, era el Mesías prometido. Y viene la crucifixión y muerte de Jesús. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Este que está cargando la cruz aquí con Jesús es Simón de Cirene. Un hombre que iba pasando, ¿verdad? Y le pidieron que él llevara la cruz. Y vamos a caminar, vamos a ir en ese camino. ¿Sí? Estaban en la noche revisándolo con tus papis. Mira, qué bien. Simón de Cirene es quien le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Vamos hacia la cruz. Acompáñenme. Vamos a la cruz que está allá. Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Para que llevase la cruz tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles. Pásenle acá, pónganse acá en la sombrilla. Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decirlos a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús hablaba de lo que sucederá en el tiempo final y que es profetizado en Apocalipsis y en Oseas, donde los collados, dice, caerán. Y de la maldad estaba hablando Jesús precisamente, que iría aumentando cada vez más hasta el final de los tiempos. Imagínense, les está diciendo: pues si eso hacen con el árbol verde, conmigo, ¿qué no van a hacer con los árboles secos? ¿Se dan cuenta? Jesús estaba siendo tan claro diciendo: si se atreven a hacerle esto a un árbol verde,
qué no le van a hacer a todos los demás? Por eso es que vemos hoy que la maldad está aumentando, así como Él lo profetizó. Y dice en el 32, llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. También para que se cumpliera la palabra, la profecía. Echarían suertes. Salmos 22, 18. ¿Alguien puede leer Salmos 22, 18, por favor? En ese momento los soldados echaron suertes para repartir sus ropas, lo cual está escrito. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. ¿Se dan cuenta? Lo que ya había sido escrito años y años atrás, siglos atrás, por el rey David, estaba cumpliéndose en Cristo. Los soldados le quitaron las ropas y echaron suertes por ellas. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes, fíjense, aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Le estaban diciendo: sálvate, ¿no? Si pudiste salvar a otros, ¿por qué no te salvas tú mismo? Y los mismos gobernantes se burlaban de nuestro Señor. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, ahorita voy a retomar esta inscripción que dice: este es el rey de los judíos, porque en los otros evangelios dice que quisieron cambiar el nombre, ¿no? Y le dijeron: no, ponle que él dice que es rey de los judíos, ¿no? Y a lo que ¿qué les respondió Pilato? Lo que está escrito, es escrito. Punto. Y si se dan cuenta, quedó escrita la verdad, lo cual les sonó, pero en verdad les pegó cuando lo vieron crucificado y vieron que pusieron: este es el rey de los judíos. A los fariseos y sumos sacerdotes, y les pareció algo que los ofendía, ¿no? Algo increíble, pero era la verdad, y Dios dio al mismo Pilato para que mandara poner la verdad. Él era el rey de los judíos realmente. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está, amado, el arrepentimiento verdadero que se puede generar en el corazón de un hombre. Al recibir, ¿qué? Hoy en día nosotros, al recibir el Evangelio, las buenas nuevas, al conocer que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Al entender nosotros el sacrificio de Jesús, que es el varón perfecto, el cordero sin mancha, se debe de generar eso mismo que se generó en ese ladrón. Ese ladrón que se arrepintió, ¿sí? Que lo reconoció, que él sí reconoció que era un pecador, ¿no?
Dijo, y nosotros sí, los que estamos colgados es por nuestros hechos, pero él es un inocente. Y es cuando, si se dan cuenta, en ese momento, Dios le puso fe, había creído, le puso arrepentimiento, porque él se reconoció como pecador y lo reconoció a él como el Señor, ¿no? Y le dijo, cuando estés en tu reino, ¿no? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Se dan cuenta? Una declaración que nos deja ver el arrepentimiento de ese hombre. Y la promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una gran revelación, amados, que nosotros debemos de tener siempre en cuenta. Aquel que reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor de su vida, ¿a dónde irá? Al paraíso con Él, ¿no? Y ahí está, Él mismo estaba mostrando el cumplimiento de esa promesa. Y dice el 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vayamos nuevamente hacia allá. Por último, en esta cruz, amados, esta cruz representa precisamente el sacrificio de Jesús, del Cordero de Dios, que se entregó por nosotros para salvación, en sustitución de nosotros. Porque esa cruz realmente les puedo decir que nos correspondía a nosotros. Pero Él decidió ir en lugar de nosotros. Amén. Pasen a la palabra, por favor. Y dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidiendo el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amados, aquí se atravesó el Shabbat, el día de reposo, ¿no? Y tuvieron que esperar para embalsamar al maestro. Ellas tenían especias aromáticas y ungüentos con las cuales querían darle la sepultura, ¿no? Correcta. Jesús de Arimatea, un hombre, dice que era justo, ¿no? José. ¿Qué dije? Jesús. No, José de Arimatea, ¿no? Que era miembro del concilio, era un varón bueno y justo,
que sí esperaba el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo alguien que sí había creído en Jesús? Fue y habló con Pilato para pedir el cuerpo, ¿no? Y llevarlo a una tumba que dice que nunca se había usado, ¿sí? Jesús iba a tener la sepultura de oro. ¿Cómo? Como los ricos, exactamente. Una sepultura, no todos tenían ese tipo de sepultura. Para Jesús, José de Arimatea tenía una preparada, que no había sido usada además, únicamente iba a ser para él. Y las mujeres esperaban poder llevar las bebidas aromáticas, pero les ganó el Shabbat, el día de reposo. Y entonces viene ahora una parte muy, muy importante: la resurrección. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Acompáñenme, vamos a terminar acá. Nada más, vamos. Pronto, vengan, bebés pequeños. Vamos a ver esto. Oscar, ¿cómo estás? Acércate. Vengan. Dice que las mujeres traían las especias aromáticas, ¿no? Que tenían. Y los ungüentos, ¿no? Ok, síganme. Tengo que regar mis tomates. Y hallaron, hagan de cuenta que esta es la piedra. Y dice que hallaron la piedra removida. ¿Sí? Vamos a ver, hagan de cuenta que aquí vienen las mujeres, ¿no? Nosotros los varones acá. Tú vas a ser como Pedro. Hazte para acá. Los varones acá, Evan y Iker van a ser como Pedro. Y vieron que la piedra estaba removida, ¿sí? La piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció, miren, aquí está, solamente hallaron la sábana con la que lo habían envuelto. ¿Ya vieron? Vacía, no hay nadie. Ellas esperaban ver el cuerpo de su Señor para embalsamarlo, para poner ungüentos y las hierbas aromáticas que tenían preparadas. Ay, huele rico. Y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, ¿sí? Y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: ¿es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día? ¿Cuántos días habían pasado? Ya era el tercer día, ¿recuerdan? Lo crucificaron, murió y lo sepultaron. Ese fue un día, pasó el Shabbat, y al tercer día, al domingo, resucitó. Aquí se estaba cumpliendo lo que Él les había dicho, y los ángeles se los estaban recordando, lo que Él les había dicho cuando estaba en Galilea. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, córranle, vamos hacia allá, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Y eran? ¿Quiénes eran? María Magdalena, a ver, levanten la mano. María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Todas las mujeres fueron las primeras que vieron el sepulcro vacío. Díganle a los hombres, acá están los hombres, los otros 11, los apóstoles, díganle que estaba, ¿qué? Estaba vacío.
estaba vacía, ¿no? Díganles, está vacío, no está el Señor. Está vacío, no está el Señor. Así es. Y dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas. No les creo. Y no les creían. Exactamente lo que acaba de decir, y que no les creo, les parecía locura, no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, corre. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. ¿Qué hay ahí adentro, Iker? Un lienzo, ¿no? Vacío, solo, ¿no? Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amados, así es, la tumba está vacía. La tumba está vacía, amado. Nuestro Señor resucitó. Vayamos allá, para. Vénganse, córranle, vengan. Así como lo dijeron los ángeles de Dios a María Magdalena, a Juana, a María su madre y a las demás mujeres, ¿qué creen? Yo les diría, ¿por qué buscáis, no, entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Así es, amados. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el único hombre en esta tierra que tiene una tumba vacía. Nuestro Señor Jesús es el único hombre que no tiene tumba, que no hay restos de Él en una tumba. Él tuvo el poder de poner su vida. ¿Están de acuerdo que Él puso su vida? Pequeños, ¿me escuchan? A Él no lo podían matar. Él puso su vida. Él mismo se entregó. Él dejó que lo mataran, ¿no? Pero mostró también que tuvo el poder de volverla a tomar. Y Él así lo había dicho, ¿no? Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo pongo mi vida y tengo el poder de volverla a tomar. Y aquí, amados, se está cumpliendo exactamente en la resurrección que Él murió, estuvo en la tumba, su cuerpo murió, pero resucitó ese cuerpo. Al tercer día, el Señor volvió a tomar su vida y se levantó victorioso y glorioso. Y por su obediencia perfecta, por su fortaleza y firmeza, hoy tiene Jesús un lugar a la diestra del Padre. Y nosotros tenemos un lugar en la morada celestial para que Él tiene preparada para todos nosotros, para estar gozosos con Él por la eternidad. Gloria a nuestro Señor Jesús. Amén. Y algo que les quería mostrar, a ver si se nota bien. La inscripción, ¿qué decía? ¿Recuerdan? La inscripción que puso Pilato. Es el rey de los judíos. Ya no me acuerdo. Este es el rey de los judíos. Así les dijo Pilato que iba a poner. ¿Ok? Y la busqué. No se alcanza a ver muy bien, pero aquí está escrito y dice que estaba escrito en griego, en latín y en hebreo. Ajá, exactamente. En esos tres idiomas se inscribió para que todos supieran quién era el hombre crucificado. Y hay algo bien curioso. Aquí seguramente lo han visto porque INRI son eso que dice INRI son las iniciales de lo que Pilato mandó poner, ¿sí? Son las iniciales en latín, ¿ok? Este es Jesús, rey de los judíos, ¿no? Jesús, rey de los judíos. INBI es el griego. Y arriba, pues que no se ven los símbolos. Bueno, a lo mejor yo no, pero ustedes se alcanzan a ver esos símbolos. Esas iniciales, ¿qué creen? Si nosotros vamos al tetragramatón, como se escribe el nombre de Dios, que son 4 consonantes nada más, que no se pueden leer,
pero que le podemos decir Yahweh, Jehová, ¿no? Yahvé, son exactamente las mismas iniciales. Las iniciales que dicen Jesús, Rey de los Judíos, son las 4 letras del nombre de Dios en hebreo. Del nombre de Dios en hebreo. Lo cual, por eso les decía, seguramente causó un shock en los sacerdotes, en los fariseos, cuando vieron que esas iniciales decían, estaba escrito el nombre de Dios, las 4 letras del nombre de Dios, Yahweh. Imagínense qué cosa más maravillosa. Y yo vuelvo a decir, si siguen sin creer el pueblo judío, pues es porque Dios mismo así ha tomado esa decisión de que ellos tengan puesto un velo para que nosotros todavía como gentiles y los que seguirán siendo alcanzados de nuestra familia, de nuestros seres amados, podamos ser alcanzados. Todavía Dios ha puesto ese tiempo, ha dispuesto de un tiempo para que todavía podamos muchos ser llamados. Pero pronto se cumplirá ya la profecía. Estamos muy muy cerca de que el pueblo judío vuelva a levantar el templo. Y entonces se van a dar cuenta de lo que les dije. Que se van a dar cuenta cuando ellos sean atacados por todas las naciones, se van a dar que el que traspasaron, el que va a venir a defenderlos, cuando vuelva nuestro Señor Jesús en su segunda venida, se van a dar cuenta que era al que ellos mataron, al que traspasaron y que crucificaron.